Saludos fanáticos, bienvenidos al espacio de quien les habla, el entrenador Darío Piccinini, en esta oportunidad con el resumen y nuestras apreciaciones personales, lo que vimos en la jornada de gala, de lujo, del 14 de junio de este 2026 en el Óvalo de Cocha, en el Hipódromo La Rinconada, un día en el cual se disputaron un total de 13 competencias a partir de la 1 de la tarde. Se disputó pues el clásico José Antonio Páez, el primer peldaño de la triple corona venezolana. Una prueba interesante donde, por cierto, acertamos en nuestro código 160, por supuesto, el ganador de la carrera. Ya vamos a estar conversando un poco acerca de esa última válida para el juego del 5 y 6, toda vez que el Páez este año acertadamente además se corrió pues en la sexta válida para el juego del 5 y 6. Por supuesto, una forma de crear expectativas sobre el principal evento que, repito, se disputó en la jornada del 14 de junio en La Rinconada. Un programa de carreras que tuvo como protagonistas en plural, entre los jinetes, al general Jaime Lugo, que obtuvo 2 victorias, y Medina, el profesional, así los distingo yo. Recuerden que tenemos actualmente 2 jinetes con el mismo apellido. El caso de Medina, el aprendiz, y el caso de Medina, el profesional, que fue el que obtuvo pues 2 victorias, incluyendo el triunfo en el evento central de la jornada, el clásico José Antonio Páez. Repito, ya vamos a estar conversando un poco acerca de ese compromiso. Y entre los entrenadores, Fernando Parilli Jr., en este caso Fernandito, el colega y amigo Fernandito Parilli, tuvo par de triunfos, y el trainer, el colega Martínez, también duplicó en esta jornada pues del 14 de junio en La Rinconada. Un 5 y 6 donde se jugaron 588 millones de bolívares, monto récord según tengo entendido, nuevamente pues. Y los cuadros con 6 ejemplares ganadores abonaron cada uno la cantidad de 906.115 bolívares por boleto acertado. Nuevamente pues este servidor, en este caso acertamos 5 ganadores, rodamos lamentablemente pues con una de las líneas, en una carrera donde pues el malvado de esa carrera fue un caballo llamado Señor Thanos, si no me falla la memoria. Sí, Señor Thanos, en la segunda válida. Rodamos allí con una de las 2 líneas que jugamos pues en nuestro cuadrito semanal. Total que, bueno, salimos abajo. En esta oportunidad sellamos un monto pues que se adecúa a nuestro presupuesto y, bueno, salimos abajo. Los cuadros con 5 abonaron la cantidad de 6.653 bolívares por boleto acertado. Dicho esto y sin perder más tiempo, pues vamos entonces con el detalle de lo ocurrido en cada una de las competencias en la jornada pues del 14 de junio en La Rinconada. Primera competencia del programa, una prueba que se disputó en recorrido de 1.200 metros para yeguas de 3 y 4 años, en este caso debutantes son los ganadoras, una prueba de reclamo de hecho. Triunfo para Francis Rose, la pupila de nuestro querido amigo Rafaelito Alemán, acertadamente conducida por el jinete Díaz, yegua que saltó a correr de hecho en posiciones intermedias, de menor a mayor, se vino arrimando de a poco, y en los metros finales, en una carrera enredada, donde faltando poco para la sentencia venían varias yeguas agrupadas. Bueno, esta Francis Rose pues sacó la mejor parte, triunfando, si se quiere, de manera cómoda sobre Macarena, la pupila de Ricky D'Angelo, una de nuestras indicadas en esta prueba. De hecho, en esta carrera que veíamos enredada, sugeríamos la morocha del día, con Rudeback y Macarena. Rudeback lamentablemente corrió únicamente 600 metros, después no la vimos más, no entró en pizarra pues la pupila de Trujillo. Lo cierto del caso es que esta Macarena, defendiendo pues la morocha del día, se queda con un honroso segundo lugar, toda vez que esta yegua tenía 120 días sin participar en pruebas públicas, una yegua que lucía en el papel superior, pero que venía de un paro de unos 4 meses aproximadamente, no venía de hecho al 100%, sin embargo el segundo lugar de esta yegua fue bastante honroso, aceptable, más que aceptable presentación para esta pupila de Ricky D'Angelo. En el tercer lugar Miss Morgan, la norteamericana de la cuadra de Uzcategui, corriendo en menor a mayor. En el cuarto Abusiva, y cerrando la pizarra pues a falta de otras Spring Clean. El tiempo agenciado por esta Francis Rose para el recorrido según el GMAX de 76 exactos
y el dividendo de 771 bolívares por boleto acertado en una prueba verde, esta primera competencia del programa. Segunda competencia del programa, una prueba que se disputó en recorrido de 1300 metros, una prueba de reclamo, en este caso para caballos de 6 y más años, ganadores hasta 4 carreras, triunfo para Tom Brady, acierto, marca, buen acierto de este servidor en el código 160, el caballo que condujo acertadamente Joelvis González y presentó Guevara, saltó a correr detrás, justo detrás de la velocidad. De hecho, este caballo, inclusive en la recta de enfrente, lo vimos a ratos, por momentos, mejor dicho, lo vimos encajonado. Sin embargo, inteligentemente Joelvis González esperó el pase, en la recta final pasó a dominar y obtuvo, si se quiere, cómodo triunfo sobre el Trueno. El pupilo de Trujillo con la monta de milla. Este caballo, de hecho, es uno de los dos videos de la carrera, diría yo, toda vez que en la partida quedó último, corrió de menor a mayor y se arrimó con fuerzas en los metros finales para quedarse con un honroso segundo lugar. En el tercero, el mejor video de la carrera, y aquellas personas que vieron el video, yo estoy completamente seguro que van a estar de acuerdo conmigo. De hecho, este caballo Navegante era nuestra primera marca, era el caballo que nos agradaba. Bueno, e insisto, aquellas personas que vieron el video de este caballo saben que este caballo metía al menos 2 o 3 cuerpos el día de hoy. Lamentablemente este caballo, que saltó a correr a unos 4 cuerpos de la punta en posiciones intermedias, se abrió en la recta final y allí se perdió toda oportunidad. De hecho, yo pensé, en un momento de la carrera pensé, bueno, Navegante no figura, pero bueno, faltando unos pocos metros para la sentencia, cayó como una bala, como dice mi amigo Omar Cayán, para caer a tan solo 3 cuerpos del ganador aproximadamente. En este caso, pues, como dije anteriormente, Tom Brady. Lo cierto del caso es que, bueno, una vez más se ratifica, mis queridos amigos, lo que yo siempre he dicho, lo dije como entrenador, se lo decía a mis propietarios y lo digo ahora como analista de las carreras de La Rinconada y de Valencia y de La Rinconada, las carreras nacionales. Bueno, mi trabajo termina cuando los jinetes se montan y salen a la pista. La verdad sea dicha, este caballo Navegante, bueno, de no haber sido por ese tropiezo en la recta final, ganaba y fácil esta tercera competencia del programa. Bueno, felicitaciones a aquellas personas que aprovecharon la otra marca, este servidor, que fue el caballo Tom Brady. Bueno, terminó ganando o sacando la cara, pues, por nuestro código 160 en esta segunda competencia del programa. Para otra vez será con el caballo Navegante. La verdad que nos duele la carrera que vimos de este ejemplar, toda vez que venía a correr una carrera muy buena contra superiores, pero en esta oportunidad, pues, contra Tom Brady y el Trueno, sencillamente se pierde. Así son las carreras de caballos, sobre todo en nuestro país. En el cuarto, para completar, pues, la información de la pizarra base armador, caballo que tampoco tuvo buen salto, aceptable la carrera de este pupilo de Eliezer Gómez, y cerrando la pizarra falta de otro Río Unare. El tiempo ansiado por Tom Brady, acierto, repito, el código 160 de 81.4 según el GMAX, y el dividendo aceptable de 255,18 en una prueba roja para mí, definitivamente, esta segunda competencia del programa. Tercera competencia del programa, prueba que se disputó en recorrido de 1300 metros, una condicional de reclamo, una prueba de reclamo. De hecho, las 4 primeras competencias del programa del domingo 14 de junio fueron carreras de reclamo. Esta tercera, en este caso, una prueba de reclamo para yeguas de 6 y más años, ganadoras hasta 4 carreras. Triunfo para Piemontesa, por supuesto, primera marca, la C3 de nuestro código 160, una yegua que saltó a correr detrás de la velocidad en una carrera donde los parciales fueron marcados precisamente por Victoria de Oro, la yegua que ocupó el segundo lugar y que nos permitió acertar la exacta perfecta en esta prueba, toda vez que Piemontesa, como dije anteriormente, fue nuestra primera marca, la C3 del código 160, y en la etiqueta marcas estaba como segunda opción, pues, Victoria de Oro. Lo cierto del caso es que Piemontesa y Victoria de Oro se trenzaron en bonita lucha en la recta final, sacando la mejor parte, pues, la pupila Ricky D'Angelo, que condujo el general Jaime Lugo, el primer triunfo de la tarde para el general Jaime Lugo. En el segundo, como dije antes, Victoria de Oro, muy bien conducida por el jinete Díaz. Se entiende muy bien esta yegua con el jinete Díaz. A pesar de los 1300 metros, pues, cayó con todos los honores. Exacta, perfecta, insisto, para el código 160. En el tercero, Madame Walker, buen video para esta yegua también de la cuadra de Lee García. Al igual que Victoria de Oro, partió mal, corrió de menor a mayor y se queda con un honroso tercer lugar, algo lejos
de las dos indicadas anteriormente, tanto Piemontesa como Victoria de Oro. En el cuarto Coffee Time, saliendo a correr detrás de la velocidad, aceptable presentación para la pupila Germán Rojas, y cerrando la pizarra Fantastic Shot, corriendo en posiciones intermedias y completando pues la pizarra. El tiempo agenciado según el G-Max para el recorrido por esta Piemontesa de 82.1 y el dividendo popular de 110 por boleto acertado a ganador, siendo que el dividendo jugoso fue el de la exacta, exacta perfecta acertada por este servidor, 861 bolívares por boleto acertado en una prueba verde, esta tercera competencia del programa. Cuarta competencia del programa, como dije anteriormente, una prueba de reclamo en recorrido de 1200 metros, en este caso para caballos de 3 y 4 años, debutantes o no ganadores. Triunfo para esta excelente primera marca del código 160 Night Sawyer, el pupilo de Carlito Bucategui, con la monta acertada, gran conducción de mi querido amigo Franklin Puello, con este caballo con el que habían en algunos sectores algunas dudas, toda vez que venía a correr 1500 metros, el tiro parecía corto para este ejemplar. Sin embargo, en el código 160 no dudamos ni un instante para colocarlo como primera marca. Primero, porque se trataba de un caballo norteamericano. Segundo, porque traía pulmón para este compromiso. Y tercero, porque los enemigos realmente eran caballos modestos, como el caso de Zadkiel, que de hecho fue nuestra segunda marca. En esta prueba, pues el código 160 acertó la exacta perfecta. Zadkiel saltó a correr en velocidad, se mantuvo medianamente consistente a lo largo del recorrido, pero cayendo en los metros finales con este Night Sawyer, que corrió de menor a mayor. Desde la partida, mi querido amigo Franklin Puello puso caballo, estimuló a su cabalgadura durante todo el recorrido, de manera de salir a correr cerca de la velocidad, logró su cometido, y este caballo pues en los metros finales fue el que más fuelle tuvo para quebrar, pues repito, la resistencia de Zadkiel, que en honrosa carrera, hay que decirlo, se queda con el placé en este compromiso. En el tercero, Chamuel, caballo que corrió también detrás de la velocidad, un poco más alejado, diría yo, a la par del propio Night Sawyer, unos 4 o 5 cuerpos de la punta. Honrosa la carrera para este caballo de Abraham Campos, nuestro buen amigo, con la monta de, por cierto, nuestro querido amigo Alfredo García Paduani, Domina la Mente, el popular Domina la Mente. Recordamos aquel triunfo, mi querido amigo Domina la Mente, con el caballo Tribuno, entrenado por este servidor hace unos cuantos años ya de eso, hace yo diría que unas cuantas décadas inclusive, al menos 3 décadas de ese triunfo con el caballo Tribuno, conducido por el popular Domina la Mente. Buena carrera para Chamuel. Bueno, ojalá que resulte ser el primer triunfo de García Paduani pues después de su regreso. En el cuarto, Super Luisiano y Lightning Spirit, cerrando la pizarra, caballo que saltó a correr en velocidad, el de nuestro amigo Freddy Petit, pero en la recta final se apagó. El tiempo para este Night Sawyer, repito, primera marca de este servidor en el código 160 es 74.4, según el G-Max, y el dividendo bastante aceptable de 226,08 por boleto acertado a ganador, siendo además que la exacta perfecta acertada en el código 60, en el código 160, corrijo, abonó la linda cantidad de 583,59 por boleto acertado. En una prueba verde, por cierto, y muy bonita esta cuarta competencia del programa. Felicitaciones, Franklin, gran conducción con este caballo Night Sawyer en esta cuarta competencia del programa. Quinta competencia del programa, prueba que se disputó en recorrido de 1400 metros para yeguas, en este caso tresañeras ganadoras, dije. Triunfo contundente por demás para Star of God, la pupila de Oscar González, con la monta de Robert Capriles, una yegua que la verdad que mostró o dio muy buena impresión, grata impresión. Me dejó la carrera de esta yegua Star of God, toda vez que no tuvo buen salto. Yo sabía que esta yegua no iba a tener buen salto. Ella en otras ocasiones lo ha hecho. Al momento de la partida hace algunos extraños y en este caso largaba por dentro. Además, por eso la colocamos como segunda marca en la etiqueta marcas del código 160. Por ese detalle en la partida nos decidimos por esta yegua como segunda marca, colocando como primera marca, por cierto, Belson Shoes, que arribó en un solamente aceptable tercer lugar. Pero ya vamos a estar conversando de esta yegua de Ramón García. Lo cierto del caso es que esta Star of God efectivamente no tuvo un buen salto. Sin embargo, Robert Capriles inmediatamente la puso en carrera,
tomó la punta y, bueno, como suelo decir en estos casos, no la vieron más a esta yegua de la gente del Stud La R. La verdad que triunfo por unos 8 o 9 cuerpos, fue sumamente consistente e insisto, me dejó grata impresión esta yegua que queda lista para eventos de tipo selectivo, según mi humilde apreciación. Dejando en el segundo a Octown Leca, como dije anteriormente, lejos de la ganadora, unos 8 o 9 cuerpos. Esta yegua corrió de menor a mayor, muy meritoria la carrera esta norteamericana, la cuadra del Gaby Márquez, como dije anteriormente, menor a mayor y arrimándose con fuerzas en los metros finales para pegar a los palos, ocupar en plena sentencia el segundo lugar. En el tercero, Bells on Her Shoes. Esta yegua, al contrario de Star of God, yo diría que la carrera fue poco menos que aceptable. La verdad sea dicha, yo esperaba más de esta yegua que se vio, vamos a decirlo de esta forma, fuera de tiro. Probablemente la veamos corriendo, la primera impresión que tengo de la carrera de esta yegua, probablemente la veamos corriendo un poco más largo. El mismo caso, por cierto, para Octown Leca. Lo cierto del caso es que Octown Leca fue más yegua que la propia Bells on Her Shoes, que se vio obligada durante buena parte de la carrera. El jinete Joelvis González, pues arriando y pegando a partir de los 600 finales aproximadamente, pero inefectiva se notó esta yegua en la recta final. Lo cierto del caso es que, bueno, ojalá que haya llegado bien, a lo mejor le pasó algo a esta yegua, a nuestro amigo Ramón García. Lo cierto del caso es que de esta yegua yo esperaba mucho mejor actuación el día de hoy. Bueno, insisto, un aceptable tercer lugar. En el cuarto, Willy Nilly. Esta yegua me dio la impresión, y lo digo con todo respeto, tanto Jonathan Aray como muchos de ustedes saben el concepto que yo tengo como jinete, precisamente Jonathan Aray. Siempre he dicho que Jonathan es uno de los mejores jinetes del patio, pero en este caso, y es una crítica constructiva que hago con todo cariño, además, creo que se apresuró, toda vez que la yegua al momento de la partida quedó relegada y me da la impresión que Jonathan se apresuró en la recta de enfrente con esta yegua. Pienso que si hubiese corrido de menor a mayor, otra hubiese sido la carrera para esta Willy Nilly, la que presentó Carlos Luis Ucategui. Pendiente con esta yegua para próximas actuaciones, que según mi criterio es buen video. Algo apresurado Jonathan en la recta de enfrente con esta yegua y por supuesto agotada en los tramos finales de la carrera. En el quinto, Flor de Caña, yegua que saltó a correr en velocidad. Aceptable presentación para esta yegua, pues que, bueno, iba contra las importadas y en realidad las 3 importadas en esta prueba tenían, según mi criterio, la ventaja. Lo cierto del caso es que Star of God, como dije anteriormente, queda lista para actuaciones, digamos, de mayor cartel, de mayor nivel. Al menos fue lo que vi en este compromiso. El tiempo agenciado según el GMAX de 85 infracción para esta Star of God. Y el dividendo para este acierto, el código 160, de 123,32 en una prueba verde, esta quinta competencia del programa. Sexta competencia del programa, una prueba que se disputó en recorrido de 1400 metros para caballos de 4 y más años ganadores de una carrera. Triunfo contundente por demás para Selkais, el argentino de la cuadra de Fernando Parilli, hábilmente conducido por el muchacho Márquez. Yo quiero destacar la conducción del jinete Márquez en este caso. Muchos de ustedes saben que cuando hay que criticar o hay que comentar alguna conducción desacertada, yo lo digo, pero en este caso hábil y acertadísima la conducción del jinete Márquez desde la partida. En principio este caballo saltó al tiro, saltó muy bien en esta oportunidad, un caballo que en otras ocasiones hemos visto dando ventajas al momento de la partida. En este caso saltó al tiro, de hecho tan es así que saltó a correr detrás de la velocidad en esta ocasión, así que acertadísima la conducción del muchacho Márquez con este caballo sin perder tiempo desde el propio momento de la partida y obteniendo triunfo en la recta final, siendo el más consistente, además superior totalmente a este grupo por unos 6 cuerpos aproximadamente. Así que felicitaciones para el aprendiz Márquez a bordo conduciendo pues a este caballo Selkais. En el segundo, Mr. Thunder, bastante buena la carrera de este pupilo Salvador, toda vez que regresaba a la actividad pública después de casi 3 meses sin participar en las mismas. De hecho, este caballo iba a ser en principio nuestra segunda marca en el código 160, lo terminamos dejando por fuera, toda vez que, pensábamos que el regreso en 1400 metros iba a ser cuesta arriba para un caballo que tenía 3 meses sin participar en pruebas públicas, pero
Es un caballo al que nosotros le venimos haciendo seguimiento. De hecho, lo indicamos en la oportunidad en la cual ganó con características de fija en aquella jornada nocturna a principios de año, en febrero exactamente. Y el 22 de marzo contra Hollywood, recuerdo que lo indicamos como segunda marca. En aquella oportunidad indicamos a Hollywood para obtener triunfo, era nuestra primera marca, y Mr. Thunder ocupó un quinto lugar bastante meritorio en aquella oportunidad. Lo cierto del caso es que este caballo, corriendo en velocidad, se adjudica un honroso segundo lugar. En el tercero, Gran Andrés. De hecho, estos dos caballos, tanto Mr. Thunder como Gran Andrés, chocaron al momento de la partida, chocaron fuertemente, de hecho. Así que un tropiezo que además añade mérito, por decirlo de alguna forma, a la carrera de Mr. Thunder y a la carrera del propio Gran Andrés. En el cuarto, Online, corriendo en posiciones intermedias, prácticamente donde salió llegó. Y cerrando la pizarra, pues King Julien, otro caballo que regresaba a la actividad. Bastante meritoria la carrera de este caballo, nuestro amigo Vladimir Sánchez, pendientes con él, por cierto, para próximas actuaciones. El tiempo, agenciado por Silk Eye, por supuesto, primera marca, era la C6 del código 160. El tiempo agenciado para el recorrido, 85.3 según el G-Max, y el dividendo aceptable, 141,50 por boleto acertado en una carrera verde, esta sexta competencia del programa. Séptima competencia en el orden del programa, última en las no válidas, una prueba que se disputó en recorrido de 1200 metros para caballos de 4 y más años, ganadores de 5 y más carreras. Triunfo sorpresivo, si se quiere, para Compadre Peché, caballo que regresaba a la actividad pública después de 3 meses sin participar en las mismas, ganando prácticamente de punta a punta, sin mayor oposición en las primeras de cambio. Y bueno, mostrando gran consistencia en la recta final. Este ejemplar que de hecho, a pesar de tener 3 meses sin correr, venía bastante bien, venía con ejercicios destacados para este compromiso. Un caballo que siempre se ha tenido bien conceptuado en la cuadra de Parilli Junior, pero que, bueno, en el papel corría contra un caballo muy superior y que lo había demostrado además en carrera. No son palabrerías. La verdad sea dicha, este caballo de Katy King lucía en el papel infinitamente superior. Yo diría que unos 8 o 10 cuerpos superior al propio Compadre Peché, pero bueno, como siempre digo, de alguna forma esta carrera viene a ratificar mi tesis de que las carreras de caballos, y más aún en nuestro país, son totalmente impredecibles. Lo cierto del caso es que Compadre Peché, pues, repito, sin ningún tipo de oposición en punta, obtiene cómodo triunfo sobre Sol Rayo Láser, el pupilo del Pollito Balsán, que en buen debut en la capital y corriendo, de hecho, detrás de la velocidad, corriendo en posiciones intermedias, mejor dicho, de menor a mayor, se adjudica un honroso segundo lugar, dejando en el tercero al mencionado Katy King, un caballo que definitivamente hoy no fue el mismo. Le costó en las primeras de cambio, de hecho, seguir la carrera. A mitad del recorrido lo vimos algo desconectado, unos 8 o 9 cuerpos de la punta, atropellando por fuera y llegando tarde pues a la cita, quedando en un solamente aceptable tercer lugar. Un caballo que tenía una condición extraordinaria, se había visto muy bien en la semana y, repito, pues en el papel lucía abiertamente, además de que era pues una especie de línea del programa no válido. Bueno, por esas cosas que uno a veces no se explica, falla estrepitosamente este Katy King. En el cuarto, Magic Shadow, continuando con la pizarra, otro caballo que, al igual que el propio Katy King, se arrimó en los metros finales pues sin mayor efectividad, y cerrando pues la pizarra, Petfer la Combi. Este caballo saltó a correr en velocidad, de hecho, y bueno, lució agotado en el tramo final de la recta. El tiempo agenciado por este Compadre Peché, según el G-Max, para el recorrido es 71.2, y el dividendo, por supuesto, estratosférico, dije, como suelo comentar en estos casos, de 2009,61, en una prueba roja, definitivamente para mí, esta séptima competencia del programa. Primera válida para el juego del 5 y 6, octava competencia en el orden del programa, Clásico Ejército Bolivariano, una prueba que se disputó en recorrido de 1800 metros para ejemplares de 4 y más años. Triunfo, dije, para Forrest Gump, de alguna manera sorprendiendo este caballo de Salvador con la monta de Medina el Profesional. Bueno, que de hecho se adjudicó las dos pruebas principales, las dos pruebas de importancia en la jornada del 14 de junio en la Rinconada. Una conducción bien acertada. Yo no soy fan, no soy fanático de este jockey, la verdad sea dicha.
y tengo que confesarlo. Las razones, por supuesto, me las voy a reservar, pero tengo que reconocer que la verdad que este jinete Medina, el profesional, en este caso, como dije anteriormente, obtuvo triunfo en las dos pruebas de mayor relevancia. En la jornada del 14 de junio fueron dos conducciones fantásticas, la verdad sea dicha. Hay que reconocerlo, muy buena la conducción de este muchacho con este Forrest Gump, caballo que prácticamente ganó de punta a punta, saltó a correr en velocidad en las primeras de cambio, tuvo la consistencia necesaria para aguantar el empuje, el avance que traía señor Soñador, el pupilo Ricky D'Angelo, que se queda, por cierto, con un honroso segundo lugar, corriendo tercero a unos 4 o 5 cuerpos de la punta. Inteligente la conducción también del general Jaime Lugo a bordo de este caballo. En el tercero, el caballo Astuto. Este tuvo mala partida, hizo un extraño al momento de la largada. Este caballo de Humberto Correia con la monta del argentino Paoloni. Muy meritoria la carrera de este animal. De hecho, estos 3 caballos llegaron prácticamente abrazados a la raya. Una emocionante carrera de principio a fin, donde en los metros finales pues sacó la mejor parte, un medio cuerpo aproximadamente, este Forrest Gump, caballo del cual, de hecho, le voy a confesar algo, yo lo indiqué en la trilogía de mi programa por YouTube, en la primera válida, este caballo Forrest Gump, y no lo indiqué, era mi segunda marca, de hecho, hasta el momento en que me enteré que no lo corría Giancarlo Rodríguez. Deben ustedes pues saber, aquellas personas que no lo saben, que Giancarlo se encuentra en este momento convaleciente, superando pues una enfermedad. Tengo entendido pues que ya se encuentra bastante bien de salud, restablecido, pero está pues de reposo. Nuestro amigo, el popular arbolito, Giancarlo Rodríguez. Bueno, en el momento en que yo me enteré que no lo corría Giancarlo, bueno, lo saqué de las marcas. Lo cierto del caso es que bueno, este Forrest Gump pues nos castiga y este juego te castiga, la verdad sea dicha. Lo indiqué en mi programa por YouTube, pero lo dejé afuera de las marcas porque no lo corría Giancarlo Rodríguez. Felicitaciones a sus conexiones porque ganó en buena lid, dejando en el segundo, como dije anteriormente, a señor Soñador, caballo que se reivindica, por decirlo de alguna forma, ejemplar que no nos agradaba por esa carrera contra Rockville en diciembre próximo pasado en los 4 codos, que fue muy mala. De manera que este caballo pues ahora se reivindica totalmente, hay que tomarlo en cuenta para próximas actuaciones. Muy buena la carrera de este pupilo de Ricky D'Angelo. En el tercer lugar, como dije anteriormente, Astuto, que tuvo mala partida, meritoria por demás la carrera de este caballo de Humberto Correia. En el cuarto, Yaciel, muy buena la carrera de este ejemplar, mostrando total recuperación. Felicitaciones para nuestro querido amigo José Rafael Rojas, que se estrenaba en la preparación de este ejemplar. Notoria mejoría para este caballo, que cayó a 2 cuerpos del ganador, de hecho, quizás menos. Y cerrando la pizarra, el caballo que nos agradaba en calidad de lance, Luigino, bueno, sin pena ni gloria, con más pena que gloria, la verdad sea dicha, corriendo como es su costumbre en posiciones intermedias, de menor a mayor, pero con muy poca efectividad, la verdad sea dicha, este caballo de nuestro amigo el Gaby Márquez. Lo cierto del caso es que con el Gaby, bueno, hermano, contigo no hemos ligado, no hay manera de ligar. Cuando no damos tus caballos, bueno, esos bichos son unos cohetes, pero cuando los damos, bueno, no hay manera que se muevan. Bueno, por supuesto echando bromas. Lo cierto del caso es que muy bonita pues esta primera válida para el juego del 5 y 6, clásico Ejército Bolivariano, el tiempo agenciado para el ganador, Forrest Gump, de 114 y fracción según el GMAX, y el dividendo pues sorpresivo, si se quiere, como dije anteriormente, de 439,78 en una prueba verde y muy bonita esta primera válida para el juego el 5 y 6. Este caballo lo pusimos en el cuadro, pero lamentablemente pues por lo que les comentaba anteriormente no lo pusimos en las marcas. Segunda válida para el juego del 5 y 6, una prueba que se disputó en recorrido de 1100 metros para caballos de 3 años, en este caso perdedores, debutantes o no ganadores. Triunfo sorpresivo por demás, el malvado de mi cuadro, el fantasma del 5 y 6, el que acabó con unos cuantos formularios, no con tantos, porque la verdad que sea dicha, el 5 y 6 no pagó gran cosa, poco menos de 1 millón de bolívares, pero el malvado de mi cuadro sí fue señor Thanos, el pupilo del señor Martínez con la monta de milla. Por ahí escuché, no sé si será verdad, en la transmisión del INH, que la transmisión que genera el INH, que Milla tenía como 10 años sin ganar una carrera. Bueno,
Pitágoras se fue de vacaciones, como suelo decir en estos casos, y bueno, le tocó ganar finalmente al amigo Milla. Con este caballo señor Thanos, una carrera en la que básicamente corrieron 2 caballos desde las primeras de cambio, tanto señor Thanos como una de las líneas que me jugué en el cuadro, Mr. Will, caballo que me agradaba, pues, como dije anteriormente, con características de línea. De hecho fue la etiqueta Lomito de nuestro código 160, este Mr. Will, con la monta de Lugo Jr., un ejemplar que en el papel lucía superior al resto del grupo. Los debutantes, a excepción de Todo es Mío, no habían mostrado mayor cosa. Almendares es un caballo que está de turno, pero inferior, según mi criterio, a Mr. Will. Y bueno, el mismo caso para Ciro, que tuvo buena actuación con contratiempos, arribó en el 4º lugar y nos sorprende pues este caballo señor Thanos, un ejemplar que recuerdo que para el debut había mostrado algunos problemas de indocilidad. Sin embargo tenía ejercicios destacables, pero la verdad sea dicha, y sin desmeritar a nadie, sin hacer juicios de valor, bueno, cuando vemos a un jinete como el amigo Milla montado en un caballo, generalmente nosotros llegamos a pensar que puede ser un ejemplar que salta a buscar condición, y realmente esa fue la impresión que nos dio, insisto, cuando vimos montado al amigo Milla sobre este señor Thanos. Honestamente no lo tomamos en cuenta y bueno, acaba pues con mi formulario, dejando en el segundo a Mr. Will. Como dije anteriormente, estos 2 caballos protagonizaron prácticamente toda la carrera, se trenzaron en bonito duelo en la recta final, sacando la mejor parte pues este señor Thanos. En el segundo Mr. Will, sin pena ni gloria para este ejemplar de la cuadra de Ricky D'Angelo. En el tercero Almendares corriendo a la saga, detrás de la velocidad. El mismo caso para Ciro, hay que tomar en cuenta a este ejemplar de la cuadra de Oscar González, con contratiempos al momento de la partida y durante buena parte del recorrido, y cerrando la pizarra pues a falta de otros Tibu, el panameño de la cuadra de Germán Rojas. El tiempo agenciado según el GMAX para este señor Thanos es 67 y fracción, y el dividendo, bueno, estratosférico, por supuesto, no podía ser de otra manera. De hecho, según los resultados que emitió el INH, bueno, quedaron 351 formularios acertados con los 6 de la fama. Bueno, la verdad sea dicha, felicitaciones para aquellas personas que seguramente multiplicaron en esta segunda válida para el juego del 5 y 6. Bueno, porque acertaron pues a este señor Thanos. Bueno, la verdad que yo sinceramente pensé que Mr. Will era un robo, como decimos en criollo, los hípicos. Lo cierto del caso es que el dividendo para este señor Thanos de 4.749 por boleto acertado, y el tiempo, como dije anteriormente, según el GMAX, de 67 y fracción en una prueba verde. Esta segunda válida para el juego del 5 y 6. Tercera válida para el juego del 5 y 6, prueba que se disputó en recorrido de 1.400 metros para yeguas de 4 y más años, ganadoras de 3 y más carreras. Triunfo para nuestra línea sugerida en nuestro espacio por YouTube de pronósticos, por supuesto, la C10 de nuestro código 160, primera marca de la mensajería 160, Like a Star, la pupila de Juan Carlos García, con la monta acertada, el jinete Vélez, jinete que la venía de correr contra la superior Princesa Fina. La verdad sea dicha, esta yegua había ejercitado de manera fantástica, de manera maravillosa. Hacía bastantes años que yo no veía, de hecho en la Rinconada, un trabajo, un ejercicio como el de esta Like a Star, la chilena pues de la cuadra de Juan Carlos García, la gente del Doña Esther. Ganó tal como pues yo lo había previsto, de punta a punta, sin mayor oposición, la verdad mostrándose totalmente superior y recuperada, toda vez que esta yegua, insisto, había mostrado notoria mejoría en su más reciente corriendo contra la campeona Princesa Fina. Era de esperar definitivamente un triunfo en esta tercera válida contra yeguas inferiores. Y bueno, la verdad sea dicha, proyectándose esta Like a Star hacia mejores agrupaciones. Definitivamente buen trabajo del morocho Juan Carlos García con esta yegua que condujo, repito, Vélez. Dejando en el segundo a Taylor's May, por supuesto esta era la otra yegua de la carrera. El 1-2, exacta, perfecta, acertada por este servidor en el código 160. Muy buena la carrera de esta yegua Taylor's May, siguiendo a este cohete chileno de la gente del Doña Esther, Like a Star.
y mostrando gran consistencia pues en la recta final para quedarse con un honroso segundo lugar. En el tercero, Haze Base. Buena la carrera para esta yegua de nuestro amigo Humberto Correia, también corriendo a la saga de menor a mayor, acercándose pues en los metros finales. En el cuarto, Brown Sugar, otra yegua que saltó a correr detrás de la velocidad, pero definitivamente esta yegua rinde mucho más en los tiros cortos. Bastante buena, si se quiere, la carrera de esta yegua de Parilli Jr. Cerrando la pizarra, falta de otras, Nikitis. El tiempo agenciado según el G-Max para esta Like a Star de 85.2 para el recorrido, y el dividendo bastante aceptable de 226, el dividendo a ganador 226,85 por boleto acertado, siendo además que la exacta perfecta acertada por este servidor abonó la cantidad, muy bonita cantidad, de 587,77 por boleto acertado en una prueba verde, esta tercera válida para el juego del 5 y 6. Undécima competencia en el orden del programa, prueba que se disputó en recorrido de 1.300 metros para yeguas de 4 y más años, debutantes o no ganadoras. Triunfo para Gran Feronia, muy bien conducida por el muchacho Llanes, corriendo de hecho cerca de la velocidad de menor a mayor, unos 4, 5, 6 cuerpos a lo sumo de la punta, en posiciones intermedias, arrimándose a poquito y mostrando gran consistencia en la recta final para obtener, si se quiere, cómodo triunfo sobre Rosa Negra, una yegua que saltó a correr en la velocidad, una yegua que de hecho, esta yegua Rosa Negra la venimos siguiendo, hace rato la venimos siguiendo y bueno, mostró mejoría en esta oportunidad. Vamos a retomar el seguimiento que le veníamos haciendo, esta pupila Ramón García, muy bien conducida por Ibarrita, Angelito Ibarra, nuestro buen amigo. La verdad sea dicha, este muchacho es mejorador. La verdad que cada vez que se monta en un caballo con mediano chance, bueno, aprovecha al máximo las oportunidades. Buen jinete, buen aprendiz este muchacho, nuestro buen amigo pues Angelito García, recordado jinete de uno de los triunfos que obtuvimos con Sprint Training, nuestra consentida, que por cierto participó el día de hoy sin mayor suerte. Yegua que tuve la suerte y el honor de entrenar. Lo cierto del caso es que meritoria la carrera para Rosa Negra, gran consistencia a lo largo de todo el recorrido. En el tercero, Muscle Maiden. Esta era la yegua que nos agradaba. Creo que yo tengo un gran concepto este muchacho Lugo Jr. Yo creo que va a ser un gran jinete a futuro. Pero creo que en esta oportunidad se apresuró ligeramente en las primeras de cambio. Creo que esta yegua, largando por este puesto de pista y corriendo en una distancia exigente, como son los 1.300 metros, ha debido tener un poco más de calma en las primeras de cambio, correr detrás de la velocidad, al estilo Gran Feronia, quizás un poco más cerca, y yo estoy completamente seguro que esta yegua hubiese rendido mucho más de lo que lo hizo en esta cuarta válida para el juego del 5 y 6. Un honroso tercer lugar, mostrando consistencia, si se quiere, esta Muscle Maiden, que queda lista para próximas actuaciones. En el cuarto, Gal Gadot, saltando a correr en velocidad. Esta era la otra yegua que nos agradaba, bastante buena la carrera meritoria, la carrera de esta pupila de nuestro amigo José Rafael Rojas, quizás viéndose algo perjudicada por el tiempo sin correr, el puesto de pista y el hecho que tuvo que salir apurada, quizás largando por fuera, o la carrera hubiese sido otra, corriendo un poco más calmada. Pero en todo caso meritoria la carrera para esta yegua José Rafael. Cerrando la pizarra pues a falta de otras, Mía Sofía. El tiempo agenciado para el compromiso según el G-Max de 81.4 y el dividendo de 312,28 por boleto acertado en una prueba verde. Esta cuarta válida para el juego del 5 y 6. Quinta válida para el juego del 5 y 6, prueba que se disputó en recorrido de 1.100 metros para yeguas de 3 años, debutantes o no ganadoras. Triunfo, ahora sí, hoy sí ganó, Inspectora. Una yegua que viene a perderse contra Sea of Flames, yegua de la cuadra de Oscar González, que venía a llegar prácticamente fuera de carrera. Bueno, se la gana en aquella oportunidad siendo conducida por nuestro amigo Deiker Acosta, pero hoy sí contra yeguas de quizás más nivel obtiene triunfo. Esta yegua que corrió, de hecho, justo detrás de la velocidad y se vio favorecida, por decirlo de alguna forma, toda vez que su compañera Caroras Dream, que arribó en el segundo lugar y que de hecho era la yegua que nos agradaba, con la monta del general Jaime Lugo, venía cargando afuera. Lo que le permitió pues a esta yegua Inspectora tomar un pase, bueno, le abrieron un boquete a esta yegua aproximadamente en los 600 finales. Bueno, que por supuesto el jinete Funes no desaprovechó, se vino en la recta final a dominar y a pelear la prueba junto con su compañera de cuadra, Caroras Dream, que en el papel lucía superior,
pero que sin embargo regresaba pues a la actividad pública y bueno, termina pues dominando a pocos metros para la llegada esta del ZM que largaba por el puesto 1, Inspectora. En el segundo, Caroras Dream, en meritoria actuación, regresando a la actividad pública con la monta, repito, el general Jaime Lugo. Accidentada la carrera para esta yegua que, de no haber tenido esos contratiempos, pues yo pienso que hubiese podido ser la ganadora de la prueba. Meritoria actuación para esta yegua del ZM. En el tercero, Apple Pie, la pupila de Oscar González, buen debut, corriendo detrás de la velocidad. Sin dar ventaja, pegada a los palos, pues haciéndola correr su jinete Eglinder Betancourt en la recta final para quedarse, repito, con un honroso tercer lugar, algo lejos de las dos mencionadas anteriormente. En el cuarto, Maitri Lopes, buen video para esta yegua que quedó comprometida al momento de la partida. Vimos al jinete Capriles perdiendo el balance con esta yegua, sentado en la silla en las primeras de cambio a bordo de esta Maitri Lopes. Rápidamente Capriles se recuperó, corriendo de menor a mayor, y un aceptable cuarto lugar pendiente con esta yegua. Cerrando la pizarra, pues a falta de otras Coco Chanel. El tiempo ansiado por esta Inspectora para el recorrido de 67.4 según el G-Max, y el dividendo de 308,01 por boleto acertado en una prueba roja, según mi criterio, esta quinta válida para el juego del 5 y 6. Sexta válida para el juego del 5 y 6, 13ª competencia en el orden del programa, clásico José Antonio Páez, el primer peldaño pues de la triple corona venezolana, triunfo contundente por demás, y la verdad sea dicha, este triunfo nos alegra sobremanera para Ponte Vecchio, el pupilo de mi querido amigo Germán Rojas, con la monta acertada, y tengo que decirlo, así como lo dije en el caso de la primera válida, muy acertada conducción de este jinete Medina, en este caso Medina el profesional, a bordo de este caballo que saltó a correr detrás de la velocidad, a unos 4 o 5 cuerpos de la punta, se vino arrimando de a poco, pegado a la baranda, sin dar ventajas, a la altura de los 400 finales pasó a dominar, y como suelo decir en estos casos, el jinete Medina durante el transcurso de la recta final se dedicó a coser y cantar con este caballo que sacó aproximadamente unos 7 u 8 cuerpos sobre su más cercano rival. Y aquí me voy a detener unos instantes. Big Baldi, el caballo de la cuadra Ricky D'Angelo, muy meritoria la carrera de este ejemplar, toda vez que él regresaba a la actividad pública, unos 120 días sin participar aproximadamente en actividad pública, unos 4 meses para este caballo, que además no venía, de hecho, según tengo entendido y según la secuencia de ejercicios el seguimiento a los ejercicios que le hago a cada uno de los ejemplares y que le hice a cada uno de los ejemplares en este clásico José Antonio Páez, según mi criterio el caballo no venía al 100%, sin embargo la carrera es muy meritoria, un caballo de gran calidad, de hecho lo dije en su momento cuando este caballo lo vi ganar en aquella primera competencia o segunda competencia del programa, esto fue a principio de año aproximadamente, palabras más, palabras menos, recuerdo haber dicho que este caballo era firme candidato a correr el Páez. Lo cierto del caso es que muy meritoria la carrera para este Big Baldi, por supuesto, aún más meritoria. Felicitaciones a mi querido amigo Germán Rojas. En estos días, seguramente mañana, lunes o pasado mañana martes, le voy a escribir después del fervor y después de la celebración, con más calma, le voy a escribir. No le quise escribir a Germán, no quise molestarlo en la semana, toda vez que sé de la presión, sé del compromiso de Germán con este tipo de ejemplares en las pruebas selectivas. Germán, pues, un excelente entrenador que ha mostrado su calidad en este tipo de compromisos. Y bueno, se erige pues este caballo Ponte Vecchio como firme candidato a obtener la triple corona. Dios quiera se mantenga pues sano para los próximos pasos de la triple corona venezolana, toda vez que el propio Germán en algún momento me lo confesó, me lo comentaba, conversación entre amigos, pues me decía: Darío, este caballo es un animal para correr las distancias de aliento. Y bueno, el tiempo le viene dando la razón a Germán, de manera que felicitaciones, insisto, para Germán, para el jinete Medina el profesional, para las conexiones de este caballo Ponte Vecchio, por supuesto la etiqueta postre, y también nos agrada mucho, nos alegra mucho comentar ese hecho, el hecho de que la etiqueta postre, después de 2 semanas de haber indicado la tapa
Bueno, nos reivindicamos, por decirlo de alguna manera, con esa etiqueta de cierre, Ponte Vecchio, que por supuesto fue la C13, la etiqueta postre, el confirmado para todas aquellas personas que se suscribieron con este servidor. Y bueno, Ponte Vecchio no nos hizo quedar mal, abonando un dividendo bastante aceptable, si se quiere, de 211,32 por boleto acertado y agenciando un tiempo según el GMAX. Y abro paréntesis, el propio, y voy a mencionar pues al buen amigo Jonathan Criollo, el propio Jonathan viene reconociendo semana tras semana en la transmisión del INH que los tiempos del GMAX son una cosa y los tiempos reales son otra. El tiempo agenciado según el GMAX de 98 y fracción, el tiempo agenciado por este servidor, el que yo tomé, de 96.2 para la milla, el tiempo correcto además. Lo cierto del caso es que en el segundo, en gran actuación, como dije anteriormente, lejos del ganador queda Big Baldi. Ojo con este caballo de Ricky, que va a ser enemigo, Germán, definitivamente. Si viene mejor o si llega bien de la carrera, si se mantiene sano, va a ser enemigo. De manera que pendientes con este caballo Big Baldi. Muy buena la carrera de este caballo que condujo además en gran forma el general Jaime Lugo. Efectivamente, aquí lo estamos confirmando. En el tercero, Poncigué, el otro pupilo del Rampana, el otro pupilo de la cuadra de Germán Rojas. Muy buena la carrera de este caballo que de hecho saltó a correr en velocidad. Saltó a hacer su carrera, de hecho, pero de alguna forma favoreció a Ponte Vecchio. Pero en realidad abro paréntesis, Ponte Vecchio como ganó no necesitaba la ayuda de Poncigué. De manera que yo creo que en realidad Poncigué, bueno, salió a hacer su carrera, saltó a correr en velocidad. Lo que ocurre fue que acompañado durante buena parte del recorrido por Big Baldi, y esto de alguna forma, insisto, bueno, favoreció a Ponte Vecchio, que terminó ganando por un amplio margen sobre Big Baldi. Poncigué arriba en el tercer lugar. En el cuarto, Bunker, corriendo en menor a mayor, como es su característica, sin efectividad en esta ocasión, y cerrando la pizarra pues a falta de otros Gran Nicanor. El tiempo agenciado, en este caso, como dije anteriormente, según el GMAX, por Ponte Vecchio, 98 y fracción, y el dividendo, lo repito una vez más, 211,32 por boleto acertado, la etiqueta postre en nuestro código 160. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por la atención prestada a este espacio. Espero que la información haya sido del agrado y de la utilidad de todos ustedes, y será hasta otra oportunidad. Saludos, fanáticos.